Hola, buenas tardes. Tengo el placer de presentaros a Miguel Aguado, que es el socio director de Believe o BLEAF, que es una empresa de consultoría de comunicación especializada en sostenibilidad, energía y salud. Hoy vamos a hablar del tema de desperdicio alimentario y sostenibilidad. Entonces, Miguel lleva tiempo trabajando en importantes empresas e instituciones para ayudar en lo que se denomina ecologizar su trabajo, difícil palabra, y sus acciones y su día a día para que lo lleven de una manera honesta, bien realizada y con un compromiso cierto y serio. Entonces aquí tenemos os presento a Miguel Aguado y Miguel, bienvenido. Y me gustaría empezar hablando contigo un poquito de cómo ves tú la situación actual del tema que estamos tocando, de desperdicio alimentario y sostenibilidad. Hola, muy buenas. Pues muchas gracias y gracias por la presentación, José Luis. Fíjate, hasta hace muy poco el desperdicio alimentario, lo que podría ser todo aquello que se produce y no acaba consumiéndose por un motivo o por otro, pues ha tenido cada vez un mayor incremento. Empieza a haber una cierta conciencia, pero el problema es bien grave. Yo voy a comenzar con una cifra que creo que es la que nos puede preocupar. El 35% de todos los alimentos que se producen en el planeta y también en España, en conjunto, el 35%, o sea, un tercio de todo ello, no aporta ni una sola caloría a nadie. Quiere decir que no se consume. Lo tiramos por un motivo o por otro, un tercio. Esto, aparte de la sostenibilidad ambiental, que es tremendo, pues también tiene un componente ético yo me atrevería a decir, de indecencia. Tirar un tercio de la comida que producimos habiendo muchos millones de personas al mismo tiempo que están o desnutridos o tienen hambre directamente. Increíble, increíble. ¿Y cómo ves tú cómo evitar todo esto? O sea, hay acciones que se pueden tomar a nivel de gobierno, a nivel de gobiernos, de estructuras políticas o de ONGs. ¿Cuál es el proceso a seguir? Mira, si quieres podemos repasar primero Ujú. dónde vamos perdiendo cada uno de Bien. ellos, y ahí también nos van saliendo dónde parte de esa responsabilidad. Y lo tenemos desde el inicio, desde el propio inicio en el que la producción se hace. Ahí, pues bueno, los productores de distinto tipo, principalmente pues agricultores y ganaderos y pescadores, pues que serían las tres fuentes que tenemos de procedencia de alimentos, pues intentan reducir las pérdidas, para entendernos, porque es una cuestión también económica, pero hay una parte que se produce más rechazo que no llega al mercado en el mismo proceso en la pesca, porque cada vez más nos pasa tanto en la agricultura como en la ganadería como en la propia pesca, se utilizan sistemas muy industriales. La pesca de arrastre, que lo que hace es, como su nombre indica, arrastra todo, de ahí se coge lo que puede ser vendido en el mercado y el resto muerto en la mayoría de los casos vuelve al mar, aparte de otro tipo de destrozos. Ahí tenemos una parte importante, por poner ese ejemplo. La industrialización que tenemos en la forma de producir alimentos de cualquier tipo ya genera algo. Cuando más se pierde, o siguiente paso sería en el proceso bien de manufactura. No siempre compramos todo tal y como se produce. Pues pensemos, por ejemplo, pues, en las carnes, pues pensemos en un pollo, no todo se aprovecha, aunque también se intenta buscar el aprovechamiento de los subproductos que genera ese proceso. Ahí también se pierde una parte de ello. Pero donde empezamos a tener ya pérdidas importantes, empezamos a hablar ya del transporte, y aquí es donde también tenemos un vínculo muy negativo hacia la sostenibilidad del planeta, y es en las emisiones de CO2. Hoy en día consumimos alimentos que se han podido producir en cualquier parte del planeta y se trasladan
miles de kilómetros hasta que llegan a nuestra mesa o a nuestro mercado, nuestra tienda más cercana. Todo eso en general se transporta en barcos con altas emisiones de CO2 y se transporta también en avión en algunos casos. En camión se transporta en cercanía, se puede considerar cercanía, pues son los 2.000 últimos kilómetros, pero mientras tanto va en ese tipo de vehículos. Ahí o bien pasa a congelarse o pasa con todo ese proceso a llegar hasta donde estamos. Se pierde ahí bastante en el camino, aparte de la insostenibilidad que tiene para el planeta, pues ese traslado de alimentos de un lugar a otro. Anteriormente hemos deforestado muchas zonas, ya no solamente para la agricultura como tal, o para la obtención de madera, que puede ser lo que todos pensamos, sino generalmente para la producción de piensos para el ganado, con lo cual sigue vinculado a la alimentación. En general, en las emisiones de CO2, y todavía está en la puerta de nuestro mercado o nuestra tienda habitual, en las emisiones de CO2 es donde la alimentación en su conjunto significa el segundo gran emisor de emisiones o de gases de efecto invernadero que afecta al planeta. El segundo, por encima del resto, de todo el resto de ellos, y nos parece que es algo cotidiano, que lógicamente no podemos dejar de producirlo o de tenerlo. Y finalmente llega al mercado y es donde se desecha también desde la recolección, en el transporte y en el mercado, se desecha también una parte muy importante, muchas veces por una cuestión puramente estética, porque una fruta, etcétera, pues no tiene buena apariencia. Buena apariencia es apariencia agradable. Una manzana arrugada que podría parecernos que no es tan atractiva como esas rojitas, brillantes, etcétera, pues probablemente sea mucho mejor desde el punto de vista sanitario, de calidad, incluso de sabor, que otro mucho más atractivo que pudiera estar sobredimensionada, digamos, para todo ello. Ahí ya empezamos también a tener algún tipo de medidas que se están adoptando y son importantes, por ejemplo, el aprovechamiento que ya vemos hasta en algunas grandes superficies en las que la fruta y verdura, principalmente que ha sobrado a lo largo del día, que no se ha vendido sin ningún otro problema, pues puedes tenerlo a última hora o sobre todo los viernes en muchos casos a un precio bastante más atractivo para que tú lo aproveches y se quita también de los almacenes y deje de estropearse. En otros casos tenemos ahí alimentos que le quedan unos días de fecha de caducidad y lo podemos encontrar a 30, 40 o 50% de descuento, que no son malas opciones en absoluto, pero todos esos alimentos se iban perdiendo. Y finalmente, cuando nosotros lo compramos, para que veas que hay cuestiones que tienen que ver con decisiones gubernamentales, con decisiones de las empresas y finalmente con decisiones o conductas nuestras, cuando lo compramos hay muchos hábitos del día a día que lo que hacen también es afectar a ese desperdicio. Desde comprar más comida de la que realmente necesitamos, aquí está ese truco de nunca ir con el estómago vacío a comprar porque nos entra todo por la vista y compramos más comida, calcular realmente, o sea, el mejor instrumento es tener una libreta y apuntado lo que necesitamos, porque vayamos donde vayamos a comprar, todo está hecho de tal forma que intenta entrarnos por la vista y que queremos comprar bastante más. ¿Cuántas veces hemos ido a por algo, una sola cosa, y hemos salido pues con el carro o con la bolsa llena? Bueno, pues ahí hay un proceso, digamos, de pensárnoslo antes en lugar de ser fruto de ese consumismo o de ir con poco tiempo. Cuando vamos con poco tiempo cogemos una cosa y otra y era, ¿tenía yogures? Pues no me acuerdo, los cojo por si acaso, ¿no? Y al final vamos y llegamos a casa. Ahí hemos comprado bastantes más cosas y es donde también tenemos otros procesos. Uno de ellos importante y es cuando guardamos las cosas. Generalmente el factor tiempo es muy importante. Por ejemplo, con esos mismos yogures que no tenía ni idea, pues resulta que abro la nevera y veo que sí, que tenía algunos yogures. Pero por tiempo cojo los nuevos y les pongo empujando a los anteriores. Con lo que los que tienen la fecha de caducidad más próxima se me quedan al final y volveré a tirar primero o tiraré primero de los últimos que he comprado. Descubriré al tiempo que esos anteriores han caducado y así nos ocurre con muchos alimentos que guardamos, que empujamos, que no controlamos bien lo que tenemos y que acaba llegando a la fecha de caducidad. Y finalmente, cuando produzco o cuando cocino, un hábito que ahora mismo estamos incorporando es, y esto lo tenemos aquí y en cualquier casi lugar de comida colectiva, no solamente restaurantes normales, podemos luego comentar, por ejemplo, los rodajes de cine, en muchísimos sitios donde cocinamos y sobra comida.
Y lo que hacemos con esa comida que sobra es directamente tirarla, en muchos casos. Aquí, como en casi todos los procesos anteriores, yo haría un llamamiento a hacer algo que hemos hecho toda la vida, que es la cocina de aprovechamiento. Y es aprovechar lo que ha sobrado porque nos da otro juego. Y no estamos hablando de nada raro, estamos hablando de tortillas, estamos hablando de croquetas, que nos gustan a todo el mundo y son cocina de aprovechamiento de la carne, del pescado o de verduras que han sobrado el día anterior. Estamos hablando de guisos, de gazpachos, de un montón de productos, o sea, de elaboraciones que son además muy típicas de muchas, vamos, de todas las zonas de España, y casi todas se basan en el aprovechamiento, no tirar nada. Bueno, pues la suma de todos estos pasos que he ido dando, 35%, un tercio de todo ello se pierde, José Luis, y no ha alimentado, no, ya no digo engordado, no ha alimentado a nadie. Ya. Es impresionante, pues yo cada vez que hablo contigo de estos temas, lo que más me impresiona es que tocas un montón de puntos, pero un montón, y siento que como que hay que desenlazar todo eso, desilvanarlo, porque aquí hemos hablado, en lo poquito que has hablado, hemos hablado de un tema muy importante, que es el tema de la distribución de productos, desde que se consiguen hasta que llegan al usuario final, que eso es una cadena bastante compleja, bastante contaminante generalmente, y también que genera unos cambios en precios, en todo tipo de situaciones que hacen que la vida sea bastante cara en algunos casos, y sobre todo para gente que no tiene mucho, no pueden comprar. Luego está el tema del desperdicio de la comida, que efectivamente tienes razón. Tú vas a un restaurante y yo muchas veces lo pienso, ¿qué pasa con todo esto que la gente se deja en el plato? También en las casas, que uno compra montones de comida, y luego se tiran a la basura lo que ha sobrado. A mí me duele, de hecho te puedo decir que a nivel personal en casa no se tira ni esto, porque guardamos, porque de niño me enseñaron que esa es otra, el tema de la educación. O sea, yo creo que hay que educar a la gente, a los niños desde pequeños, que consideren que el tema del alimento es extremadamente importante, que hay gente que lo tiene y gente que no. Y bueno, y has hablado, otro tema que me interesa mucho es el consumo de cercanías. No sé si ese tema lo tocáis, o lo has tocado bastante, Sí. pero consumir, que no comprar cosas del quinto pino, sino de una huerta que haya cerca de la zona. Y, por ejemplo, incluso en Madrid hay cooperativas cercanas a Madrid que están produciendo verduras y hasta carne. O sea, es muy importante. Entonces, no sé, lo que tú me has dicho Sí. es que creo que hay que desilvanar todo, y no sé cómo ves el proceso. ¿Qué estáis haciendo vosotros para enseñar a la gente que desenlacen todo esto y actúen? Pues fíjate, a veces con razonamientos muy sencillos, y has dado una pista en ello. Yo siempre digo que si tienes dudas, preguntes a tu abuela, en casi todos los temas ambientales, ¿no? Ujú. Porque, y te digo abuela y no abuelo, porque generalmente eran las Sí, mujeres, exacto. vivíamos en otro tipo de sociedad, o nuestras madres, que por ejemplo, yo tengo una frase metida: la comida en el plato no se deja nada. Había que Nunca. terminarlo. Ujú, Probablemente ujú. también por economía, pero bueno, da igual, por una cuestión o por otra. Tan importante es una como la otra en la vida cotidiana, pues teníamos esa visión, con lo cual ya nos preocupamos, por ejemplo, cuando nos servíamos la comida, de ponernos la que íbamos a comer, por poner un ejemplo. Ahora da igual, total, si luego la tiro. Aunque aún decía al principio del todo, algo estamos cambiando, y estamos empezando a cambiar para bien. Primero, somos conscientes de ello, que eso ya es un factor muy importante. Nos hemos dado cuenta, porque en el fondo las últimas 4 décadas nos hemos vuelto un poco como nuevos ricos, y ahora de repente nos está llegando el mazazo. Pero el usar y tirar en todo, en la ropa, en los objetos que compramos, en tantas cosas, y en la comida, pues parecía que no pasaba nada, había de sobra. Si yo me lo puedo pagar, no hay problema. Y no era excesivamente caro para una mayoría de la gente. Hay gente que siempre ha tenido problemas económicos para llegar a poder comer de forma correcta y saludable. Eso lo tenemos por una parte. El comercio de cercanía tiene además la ventaja de que está ayudando ya no solamente a nuestros agricultores, por ejemplo, más cercanos, sino Ujú. también a nuestros comerciantes, a las tiendas de barrio, etcétera. ¿Y cuál es la diferencia entre una tienda de barrio y una gran superficie? Probablemente en algunos productos no pueden tener esos precios tan interesantes, que son los de gancho. Lo que hay que ver es lo que acabo pagando a la salida de una tienda y pagando a la salida de un supermercado. Y veremos que es más barata la tienda porque no me he gastado tanto dinero, porque no lo he tirado. Bien, pero en la tienda de barrio además se lo juegan mucho más. Con lo que, no sé si se nota que yo soy de familia de tenderos de tiempo atrás, pero fidelizar a un cliente cuesta un montón, porque al final, si tú vienes a mi tienda y te cuelo unas manzanas que están mal, por eso de quitármelas del medio, tú no vas a volver nunca más, José Luis. Ya. Mientras que en una gran superficie, bueno, por cada José Luis que no entre, entran 4 más.
¿no? En exacto. general, también les interesa, hay algunas que están haciendo las cosas bien, no se puede demonizar tampoco ni a unos ni a otros, pero un tendero de barrio además te va a cuidar más y es el que te va a decir, llévate estas manzanas que están riquísimas y tú se lo Sí. vas a agradecer en la siguiente visita. Bueno, pues es bueno para todos. Hay cooperativas, como bien decías, de Ujú, consumo, nosotros estamos una de consumo responsable y, por ejemplo, en Madrid, en el entorno de Madrid, hay agricultores y productos estupendos. O sea, ujú. lo que pasa es que a veces no somos conscientes. Por ejemplo, tenemos la celga de Fuenlabrada, que es espectacular. Fíjate, Mm, Fuenlabrada, ciudad de 200.000 habitantes, porque era pequeña, era un pueblecito y tiene una huerta, que ahora mismo se ha convertido en todo un parque agrario gestionado por el ayuntamiento, con los agricultores de la zona. Es decir, que tenemos eso, tenemos prácticamente eh, de todo y depende cómo se venda. También hay productores que, por ejemplo, solamente venden los productos de temporada, en la temporada. Nos hemos acostumbrado también a comer, ¿qué te diría? Piña los 365 días del año y no es así. ya ves. Ahora, por ejemplo, es el momento de las alcachofas, pero no lo era en agosto, por ponerte. Tenemos productos en cada uno de los momentos que además permite también que la biodiversidad y la naturaleza funcionen de una forma más razonable. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues decía, uno, preguntar o pensar cómo haría una abuela, cómo Ujú, deberíamos de hacer, pensar las cosas, comprar, porque no todo el mundo puede permitirse, aunque han bajado muchísimo los precios de los productos más saludables, más ecológicos, en sí, comparación a hace años, que parecía que eran solamente para turistas extranjeros, ¿no? O gente de mucho poder adquisitivo. Hoy en día lo tenemos. Un ejemplo también en las grandes superficies, antes había solamente una que tenía un pequeño espacio de productos bio, que era pues, para darse el pisto, yo creo, ¿no? Y para 3 o 4. Y ahora lo tenemos repartido prácticamente en toda la tienda, porque hay mercado, podemos condicionar el mercado, que esa es otra. Si no lo hacemos, podemos también utilizar los servicios de reclamación, de peticiones, etcétera. Y pongo un ejemplo que no tiene que ver con el desperdicio alimentario, pero sí con la alimentación, y es con el aceite de colza, realmente, perdón, el sí, aceite de palma, perdón. de palma. Hace 6 años, la inmensa mayoría de nosotros no éramos muy conscientes de qué No, pasaba con ese aceite. Nos hemos dado cuenta que desforesta, que además no es de la misma calidad, etcétera. ¿Y qué ocurre? Ha habido tal presión ciudadana hacia los comerciantes, hacia los productores, que ahora mismo tenemos que la mayoría de los productos marcan que van sin aceite de palma. Nocilla, un producto de toda la vida, casi pone más grande sin aceite de palma que la propia marca. Hemos condicionado, o sea, que nosotros como consumidores podemos hacerlo. Y luego ha empezado a desarrollarse una normativa y unas obligaciones legales a nivel gubernamental en mm, España, que es una tendencia en toda Europa, y en España se ha hecho también tendente a evitar ese desperdicio alimentario, ya, que por ejemplo ya no es que condiciona, es que obliga a que si yo quiero llevarme en ese restaurante que decías, pues porque me sobra la mitad del plato, porque no tengo ganas o lo que sea, ya no es voluntad o buena voluntad del establecimiento, sino que me lo tengo que poder llevar. Eso es un avance. mm, En cuanto al aprovechamiento en las tiendas, los comercios, también hay unas obligaciones legales que tienen. Pero, si me permites, José Luis, todavía tenemos retos, porque a veces la buena voluntad, antes os decía las películas. En una producción de películas, que se hace en cualquier espacio, pues una de las cosas que se hace, como son muchas horas trabajando, se pone un servicio de catering, que es comida ujú, sí, de sí, todo tipo, ¿no? Y siempre sobra. ¿Cuál es la tentación? Lo estamos viendo, por ejemplo, con la asociación de guionistas y directores de mm, cine, ¿no? ¿Cuál es la tentación de buena voluntad? Hoy vamos a dárselo a alguien porque es una pena que esto sobre, ¿no? Entonces, la normativa, y tiene su razón de ser, no permite que uno coja la comida que ha sobrado y se lo dé directamente a un banco de alimentos, a un centro de mayores o algo así, porque no estamos asegurando la trazabilidad, la garantía sanitaria de que esa comida llegue mm, en perfecto estado y no provoque un problema. Entonces ah, ahí ya, tenemos un problema que nos gustaría poder darlo, pero hay veces que no sabemos cómo hacer. Es verdad que algunos hacen una pequeña trampilla y dicen, bueno, pero si no mira a nadie, lo doy, un poco por ese exceso de buena voluntad. Pero prever antes, prever las necesidades que va a haber y también instar, como en los sitios estos que son de buffet libre, que te dicen, si usted deja mucha comida, te voy a cobrar 2 o 3 euros más. Pues bueno, una cosilla de esas parece que no, pero dices, sí, tampoco pasa nada con levantarme 3 veces. Está el mundo del cine intentando entrar muy bien. Lo veo esto, la asociación se llama Dama, y que es la asociación esta de guionistas, está intentando entrar con muy buen criterio. Y bueno, pues yo creo que ahí se van a pegar avances. Lo tenemos en muchos sitios, restaurantes, etcétera. Y hay otros que lo que hacen es facilitarlo directamente con salubridad, con cierta calidad, para que se lo pueda llevar cualquier otra persona. Lo importante es, más que ver qué hago con lo que me sobra, es evitar que me sobre. Como decías antes, que no sobre ni esto, porque sí, además luego es un gran problema también ambiental.
no ha servido para nada, ha consumido mucha energía en todo el proceso, Sí. muchísimo agua, emisiones de CO2 y encima lo convertimos en basura, que en algunos casos es compostable y en otros casos regular. Y todo esto es un proceso. Un Pues kilo de carne de ternera, 15.400 litros de agua, como para andar tirándolo. o sea, que ecología y sostenibilidad van bastante de la mano. Claro, y la alimentación es uno de los sitios donde la sostenibilidad tiene más lógica, porque además somos muchos. Si, digamos, estas actitudes que son más de estas últimos, decía, 4 últimas décadas, o el último medio siglo, que hemos ido teniendo en el mundo occidental, ¿no? En nuestro mundo más cercano. Si, si estos malos hábitos que tenemos muy condicionados por el mercado y por nuestra forma de entender muchas veces la vida, ¿no? Bueno, pues si estos malos hábitos lo tuviéramos siendo pocos habitantes en el planeta, pues el impacto sería menor. Pero yo quiero recordar que el martes de la semana pasada nació Damián en Colombia, el niño número 8.000 millones. Wow. Es que somos muchos. Y tenemos que ver cómo reducimos lo que tiramos y también cómo hacemos más justo el mundo. Porque, claro, estoy seguro que si alguien ahora mismo en Somalia pudiera estuviera viendo y todo esto que hablamos le parecería, pues, conversaciones, si me lo permite José Luis, sé que no es el caso, de pijos, ¿no? ¿no? Estamos hablando de cómo no tirar comida. Ya quisiera yo tenerla para poder tirarla. También hay una cuestión de equidad, de justicia. Lo que tiramos con todo ese proceso contamina a todos por igual, al señor o señora de Somalia y a uno de Cuenca, pero lo que estamos haciendo es tirar algo que es imprescindible para la vida, para la calidad de vida de una persona de Somalia y de esa persona de Cuenca. Entonces, se juntan las dos cosas. Para mí la alimentación es quizás donde podemos entender más cómo podemos hacer las cosas mal y afectar al planeta y a nuestra salud, y cómo, si lo hacemos bien, beneficia a nuestra salud, al planeta y a las personas que vivimos en ello. Yo le Sí, pondría oye, pasión en ello. una pregunta, ya que estamos hablando de este tema y vemos que es un problema planetario, de hecho, hay organizaciones sociales o políticas mundiales que están trabajando en esto, porque hemos hablado del gobierno, por ejemplo, hemos hablado del cine, de que hay ciertas leyes, que la comida se entrega así asado, pero vale, esto lo hacemos aquí en España, quizás en Madrid o donde sea, en una ciudad donde se hacen películas, pero a nivel mundial, ¿hay alguna organización que esté ya trabajando estos temas alimentarios y del desperdicio y todo esto? Sí, hay bastantes. Hay desde las que conocemos, todas las importantes, estoy pensando en UNICEF, en Cruz Ujú, Roja, las grandes entidades están trabajando también para evitarlo y para aprovechar, por ejemplo, de la producción alimentaria en las comunidades locales, pues aprovechar los restos para tener otra ujú. utilidad. Por ejemplo, ahora mismo se están empezando a desarrollar envases para productos alimentarios que no se hacen con plásticos, sino que se hacen, bueno, en el fondo el plástico químicamente no existe como material, son materiales que tienen características plásticas, pues se está haciendo con materiales compostables. Bien, Y, por ejemplo, en Chile se ha generado un sistema con tecnología y diseño chileno. Y me encanta ponerlo porque está bien que sepamos que todo el mundo inventa cosas, ¿no? Y que un país, sí, Chile, avanzado en muchísimas cosas, pues ha desarrollado esto que no había hecho nadie hasta ahora. Y es cuando cogemos la mazorca de maíz de un maizal, nos queda toda la planta que es tremenda. Como tiene mucho agua, no se podía aprovechar bien. Ahora mismo tienen un sistema de aprovecharlo en ese momento, de secado, aprovechamiento de la materia prima y también de obtención de bioetanol para producción mm, de energía. Con lo cual hay tecnología, conocimiento y ganas y se está haciendo. Se hace muchas veces con ayudas de ese tipo de entidades. Pero quien está marcando la pauta, y yo estoy muy contento con ello, es la FAO, es Naciones Unidas en general. mira, La FAO está marcándolo muy bien y se está poniendo como condicionante. Aunque no nos demos cuenta, de eso se ha hablado también en la cumbre climática que ha habido recientemente, la número 27 en Egipto, y se han alcanzado pequeños acuerdos en ese sentido. Los países van avanzando en la mayoría de los casos, una cuestión casi más de presión también ciudadana, igual que antes decía que podemos presionar como consumidores, podemos presionar a través de este tipo de entidades, que yo creo muy acertado lo que has planteado, José Luis, pues o colaborando, o ayudándoles, o ujú, preguntando qué hacen en este sentido y ayudando, si tenemos que elegir a cuál ayudo, y este me parece un problema importante, pues aunque sea económicamente, pues a la que actúe en este sentido. Intermanos Fan, efectivamente. estoy planteando las que conocemos, de verdad, y luego hay algunas aquí en España que están haciendo cosas no solamente muy dignas, sino tremendamente necesarias. Pensemos desde bancos de alimento, Cáritas, etcétera, Cruz Roja, de nuevo, que están ayudando también a evitar que sobren esos alimentos con acuerdos con grandes establecimientos o con nosotros como ciudadanos, generan o consiguen una cantidad de alimentos que se dan o se facilitan a personas que lo necesitan. Sí, Que también esa redistribución del alimento evita, uno, que se desperdicie y dos, que sea justo. vale. Oye, una pregunta, por ejemplo, en Belief o en Beleaf, yo lo digo en inglés, pues me sale en Es inglés, Believe el Belief, nombre, Belief, sí. em,
Primero, ¿cuál es la página web? ¿Es Believe? Es Believe? B-medio, Ajá, lea, hoja en inglés, .es. Es un juego de vale, palabras, sería ser okey. hoja en Sí, 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 inglés y muy bien. believe, creer, que también explica un poco la filosofía, ¿Vosotros nuestra cómo estáis filosofía. actuando para todo en esta historia? O sea, ¿cómo actuáis como empresa y consultores? ¿Estáis trabajando con todo el mundo, con algún ministerio del gobierno? No sé, ¿me puedes contar un poco cómo actuáis? Sí, pues mira, en general trabajamos con empresas que tienen una voluntad cierta de intentar Ujú, corregir este tipo de cosas y lo que hacemos siempre es analizar, conocerles, aunque las tecnologías han avanzado muchísimo, pero hay que gastar zapato, hay que hablar con la gente, hay que ver cómo funciona todo y ver cuáles son sus procesos. Intentar ayudarles o implantar sistemas de mejora de procesos, desde de compra, sistemas de producción, de almacenamiento, etcétera. Una parte muy importante que nos gusta mucho, que es la de la concienciación de los trabajadores y trabajadoras del sitio, bien, que a veces hacemos cosas sin darnos cuenta. No hay maldad en ello, pero tenemos hábitos metidos en el cuerpo o la cabeza en otra historia, porque tenemos muchas cosas en la claro, cabeza, claro, todos, ¿no? Bueno, pues lo hacemos con todo ello y luego les ayudamos a que se sepa que lo hacen, porque ya no solamente, digamos, para fardar, si se me permite el término, sino porque, oye, el que lo hace bien, lo tienen que saber los demás, porque eso permitirá también saber el que no lo hace bien dentro de su claro. sector. Y estamos trabajando, fíjate, me gustaría contar un caso, porque aunque trabajamos con empresas, pero un tema que nos está apasionando, que estamos trabajando con una administración. Es un proyecto piloto en el que hemos sido seleccionados con un centro de atención a refugiados. Hay diversos en España, sabes que es la situación de petición de refugio por distintos motivos, tanto de persecución política, de orientación sexual, de muchísimos temas, mientras que se pide en la situación de asiliado, pues hay una atención que se recibe desde los estados. Bueno, pues en este centro, que es uno que está en Alcobendas, en el fondo es un centro con unas 100 personas, donde se alojan familias de distintas procedencias, tienen alojamiento, los niños van al colegio, se les da de comer, etcétera, en comedores, se les ayuda a todo ese proceso de búsqueda también de trabajo, de alfabetización o de conocimiento del idioma, Mm, digamos, hasta que pasan a tener su vida en su casa. Les estamos haciendo esa revisión al centro para conseguir esto y, por ejemplo, vamos a tratar, que este es un tema difícil, que el menú del día sea lo más aceptable por todo el mundo, porque hay muchos países, por ejemplo, que no tienen la práctica de comer pescado. El día que hay exacto. pescado, lo comen con más dificultad, los niños con mucho más, por ponerte un ejemplo. Bueno, pues cómo hacer para evitarlo. Y luego también para que sepan estos usuarios, estas personas que están en esa situación, que cuando ya tengan su trabajo, su vida aparte, estén en su casa de alquiler, etcétera, pues que también ellos puedan evitar Mm, ese desperdicio alimentario. En el estupendo. fondo es toda una cadena. Fíjate, igual que decías antes, que contaba todas y cada uno de los pasos, contamos todos y cada uno de los pasos. Y la verdad que está funcionando. Para las empresas significa, primero, hacer las cosas bien, que hay una inmensa mayoría de buena gente en todos los sitios que quiere hacerlo bien, y también un ahorro económico. ¿Y por qué no? Si nos viene bien a todos, pues yo prefiero que una empresa se ahorre dinero que lo destine a otras cosas. Así Como es. un ayuntamiento, si se lo ahorra, lo tendrá que destinar a otras cosas de interés ciudadano. Perfecto. Bueno, pues Miguel, estamos terminando esta charla tan corta que se podría extender por horas Ujú. porque es fascinante todos los temas que se han tocado. Cualquier persona que tenga interés en saber más del tema se puede poner en contacto con Miguel Aguado en la página web que habéis visto antes, en Believe. Y nada, espero que sigas haciendo este trabajo tan maravilloso que a fin de cuentas es un trabajo bueno porque hace bien a la humanidad. Y ya que uno trabaja, más vale hacer cosas buenas que hacer cosas malas. Totalmente, totalmente. Vale, Y la fortuna de poder hacerlo. También cualquier consulta a través de las redes sociales. Estoy y exacto, estamos en todas las sí, redes, las más conocidas, etcétera. Y yo también quiero agradeceros, José Luis, porque creo que lo que estáis haciendo también permite que veamos la sí, alimentación en su conjunto, la comida en su conjunto, desde muchas variables. Y es muy vale. importante. Hay gente muy innovadora, gente muy atrevida, y lo que estáis haciendo, y yo te lo agradezco también, os lo agradezco A ti, directamente, a ti. estáis poniendo un escaparate para que veamos qué importante es la comida, pero además cuánto se puede hacer en torno a ello e incluso innovar Exacto. y hacer cosas chulas y ser feliz, como decías. Pues en eso estamos. Así que un fuerte abrazo, Miguel, y hasta la próxima. Igualmente, Y nos veremos quizás en el festival, en el Food Design Festival, que ahí nos hemos visto ujú, ya varias veces. deseando encantadísimo y desde Venga, luego vale. estaré sin lugar a dudas. De acuerdo. Venga, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.